en el vuelo de retorno, en Bogotá, ya casi por Bogotá, a él tuvo un infarto. Les tocó desviar el vuelo y parar en Bogotá. Murió. ¿Okay? Ay, imagínate. Y ella enfrentaba cualquier cantidad de gastos que estaban pidiendo un GoFundMe porque no tenían protección. Tú vas a tener que pagar primero el deducible. Wow. Suponte que contrates un deducible de $20,000. Vas a tener que pagar esos $20,000 primero para que la compañía comience a cubrir. Pero también vas a tener que pagar el costo de tu año póliza. La cultura de riesgo es algo que muy poca gente dentro de nuestra cultura latina practica. ¿Qué es la cultura de riesgo? La cultura de protegerse. Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy hablaremos de un tema que a todos nos influye directamente y en cuanto a la responsabilidad, la estabilidad financiera y también a la calidad de vida. Hoy hablaremos de algo que todos amamos, ¿verdad? Que son los viajes, la planificación por el ocio, pero de una manera responsable. Así es, Soraya, porque muchas personas planifican sus vacaciones, piensan en el hotel, en las actividades y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero muy pocas se planifican financieramente. Y sobre todo, esa protección que necesitamos nosotros individualmente o en familia. Así que... Bueno, pero para hablar de eso, hoy tenemos un invitado especial. Sí. Nos honra con su presencia. Él es experto en seguros internacionales, seguros de viaje, con amplia experiencia ayudando a familias a tener esa tranquilidad cuando nos vamos a disfrutar. Así es, Adonis. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Y cuéntanos un poco de tu trayectoria y esa experiencia que tú has tenido con los seguros de viaje y los seguros internacionales. Gracias por la invitación, de verdad. Lo que no estoy de acuerdo es con que digan la persona experimentada. Aquí las que manejan bien el negocio y las que saben del negocio son ellas. Aquí el que vino a aprender fui yo. Ay, ¿Cuál es la experiencia que tengo? Mira, este es el año 31 en la industria del seguro, el año 16 en la industria del seguro internacional. Hemos hecho todo lo necesario por aprender desde un punto de partida que es mi lema: hacer el bien haciéndolo bien. Qué bueno. Qué bueno. Desde allí comienza y allí termina. Hacer el bien haciéndolo bien. Y tener la posibilidad hoy día, después de 31 años que se cumplen el próximo 15 de junio, celebrar. Tener la satisfacción de decir que ni ningún asegurado, ni ninguna persona, ningún colega del medio te puede señalar. Esa es la mayor rentabilidad que yo he tenido dentro de lo que es mi profesión, porque lo que nosotros hacemos es una profesión tan completa y tan exigente, diría yo, o más exigente que cualquier otra profesión. Sí. ¿Okay? Porque somos el punto de entrada para solucionar los problemas de aquellas personas que a bien nos brindan esa responsabilidad y confianza en nosotros. de poder apoyarles. Claro. Porque yo tampoco digo que los ayudamos, los apoyamos en ese requerimiento que ellos tienen. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un portafolio de instrumentos que todo el mundo necesita, que todo el mundo tiene que tener dentro de su hogar, en su techo. Así es. ¿Ok? Así es. Entonces, gracias por la invitación y les voy a confesar algo. No es fácil estar dentro de estas dos damas, delante de estas dos damas. Da temor estar dentro de estas dos damas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ustedes son dos personas muy triunfadoras en la industria. Gracias, Doni, qué lindo. Y eso, de cierta manera, puedes tener muchos años, puedes haber recorrido muchas compañías de seguro, algunos países, pero sí cuando ves las personas que lo han hecho bien, al igual que tú lo has querido hacer en tu vida, te da como ese sustico en el estómago. Pero qué sabroso que estemos hoy aquí conversando. Qué bueno, qué bueno. Y poder de alguna forma aportarles, sumar, porque así es que tiene que ir uno por la vida. Y es así, Adonis, ¿cómo llegaste a especializarte en los seguros de viaje? ¿Y qué has aprendido de esos viajeros a los cuales le has brindado el apoyo? ¿Qué anécdotas hay? Mira,
El haber llegado a la industria de los seguros de viaje, desde mi óptica, voy a hacer una aclaratoria, a nosotros nos malacostumbran en la industria a llamar seguros de viaje. Certificados de viaje. Yo Tú me enseñaste eso. yo conozco solo 3 compañías, no quiero decir que solo existan 3, Claro. yo conozco solo 3 compañías que emiten pólizas de viajero como tal. Lo que históricamente a nosotros nos han colocado cuando vamos a comprar un boleto de avión son certificados de asistencia médica al viajero. Ujú. Eso es lo que uno adquiere, que son los certificados de asistencia médica al viajero, un contrato de servicios médicos fuera de tu país de origen. Ujú. ¿Okay? Porque no tienes cobertura. Si te regresaste antes, no tienes cobertura dentro de tu país de origen. Tú lo adquieres por día. ¿Okay? Sí. Hay varios tipos de certificados, por día, por 10, por 15, por 20 días. Hay el que tú compras de larga estadía, Ujú. hay el que compras de viajero frecuente, pero también hay el que vas a adquirir cuando eres un viajero muy, pero muy frecuente de manera anual. Cada uno tiene sus características distintas y opera de manera distinta. Anécdotas que me han contado, sobre todo me han contado anécdotas la gente que no se ha querido proteger. Que aunque le hayas ofrecido, ahí sí vienen las historias. que aunque le hayas ofrecido, protégete. Mira, hay certificados de viajero que te pueden costar $5 diarios. Nada, eso no es Nada. nada. ¿Qué nos gastamos nosotros $5? O sea, ni un chicle. Un café. Lo estamos promocionando ahorita en la Copa Mundial de Béisbol que va a comenzar la próxima semana. Mira, te Buenísimo. puedes asegurar, te puedes proteger por Claro, $5 claro. diarios. $5 diarios. ¿Y qué pasa cuando te tocan el bolsillo en una emergencia? Cuando estás fuera de tu país, porque dentro de tu país la resuelves. Yo llamo a Miriel y a Zoraida y me apoyan en la parte económica. Pero cuando estás fuera, Pero cuando estoy fuera, una emergencia mínimo $7,000. Mínimo. y si hay una apendicitis. Uy, no, olvídalo. Eso- 60. Entonces, las anécdotas son más que todo de esas personas que no escuchan, que sencillamente utilizaste tus palabras y tu experiencia y lo único que hicieron fue oírte y no tomaron la decisión de protegerse. Así. La cultura de riesgo es algo que muy poca gente dentro de nuestra cultura latina practica. Ujú. ¿Qué es la cultura de riesgo? La cultura de protegerse. Porque ¿qué es lo que asumen tanto las compañías de seguro como estas operadoras de certificados de asistencia médica al viajero? El riesgo. Uno le traslada el riesgo. Claro, Entonces, hay que tener cultura de riesgo. claro, claro. Recuerdo que cuando comenzaba a viajar a los Estados Unidos, lo primero que hacía antes de comprar el boleto Era averiguar eso. era averiguar el Sí. costo porque viajábamos 6. Imagínate. Claro, imagínate. Sí, Viajaba solo, eso- viajábamos 6. Eso da susto, ¿no? En el bolsillo. Entonces, Y lo algo primero pasa. que hacía era averiguar el costo de la protección médica tanto para mí como para mi familia. Claro. Llegaba a mi ciudad de destino y lo primero que hacía era llamar a la operadora para ver, en caso de que ocurriera algo, Sí. ¿A dónde ir? cómo era que operaba el servicio. Sí, ¿Me sí. entiendes? Cultura de riesgo. Exacto. Y en este momento que estás hablando del riesgo, ¿cuáles son los riesgos más comunes que enfrentan los viajeros y que muchas veces no consideran? Wow. El riesgo más común y el número 1 son los imprevistos. Claro, Son los imprevistos, los que no se uno no sabe, planifican. no sabe Ok. lo que va a pasar. Andas de viaje y vas en un parque, te caíste, te fracturaste una pierna. Sí. ¿Cuánto puede costar eso hoy día aquí dentro de los Estados Unidos y en cualquier país? Es que a veces hasta uno va de vacaciones y te vas a montar a hacer esquí, que nunca lo has hecho, te dan tu clase, ¿no? Los primeros media hora, pero después tú no sabes si te vas a caer y va a pasar algo. ¿Me Claro, entiendes? Entonces tú te estás divirtiendo, pero en esa diversión puede ocurrir algo, ¿me entiendes? Y estás de vacaciones. lo otro que puede suceder, vas por una autopista y tienes un accidente Oh, Dios, automovilístico. sí. Ajá. Alguien por detrás, de Alguien por repente, detrás y tú y, estás manejando ¡blum! bien. Y vas a una sala de emergencia. ¿Cuánto cuesta ir a una sala de emergencia? En cualquier país del mundo, Sí. ¿ok? Todos lo hacemos cuando andamos de viaje. Las transgresiones dietéticas. Rompemos cualquier Sí, dieta El que estómago, podamos sí, tener. comemos mal porque estamos Sí, comiendo en la es calle. verdad. Sí, Entonces- a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Ajá. Claro, a todos, Sí, a sí, todos nos pasa. totalmente. Entonces, esas transgresiones dietéticas
pueden originar dos cosas: malestares estomacales por esa cantidad abundante de alimentos que ingeriste, o por haber ingerido algo contaminado, o por una alergia. Sí. Y eso te da origen a una atención de emergencia ambulatoria, pero emergencia. Claro. Ahora, ¿qué sucede, Adonis, financieramente cuando una persona enfrenta una emergencia médica sin protección? El caos. El caos. Todo lo que ocurra sin planificación financiera, todo lo que ocurra post a esa falta de planificación, es el caos. Es el caos. ¿Por qué? Porque no nacimos millonarios. Son muy pocos los que nacieron en este mundo millonario. Cuna de oro. Rico de cuna. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, los que nos hemos ocupado de trabajar, de poder ir edificando X cantidad de cosas en nuestra vida? Planificarnos. Planificarnos. Nos vamos de viaje, como lo dije anteriormente. Para mí lo primero que hay que hacer es ver cuánto cuesta protegerte fuera de tu país de origen. Bueno, y prácticamente aquí me respondiste la pregunta que te iba a hacer. Bueno, pero hazla. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen las personas al planificar un viaje? O sea, me lo acabas de decir ahorita. Sí, el error es común. Yo pienso que el error es que comenzamos por donde no debemos de comenzar. Lo primero que debemos hacer para mí es ir y ver el costo de la protección. Lo segundo, después de ahí, ver boletos, ver hoteles, ver parques y todo sumarlo a ver cuánto es. Planificar. Un viaje es una necesidad. Las vacaciones son necesarias. O sea, Total. Las vacaciones son necesarias. Es tu manera primero de que la familia se une más, ¿ok? Sí, claro. Es un momento de compartir, son memorias que quedan también, lo cual también le hace bien a tu cuerpo, ¿ok? Porque generamos más endorfina. O sea, si tú te pones a ver todo lo que... Pero imagínate entonces que en ese momento de tranquilidad sucede algo. ¡Wow! Pero Miriel y Zoraida, les estoy hablando de que una protección de asistencia médica al viajero por persona puede costar $5 diarios. Ahora hay cobertura hasta para las enfermedades preexistentes, ¿okay? Que anteriormente no se cubrían. También es que no vayan a creer que un certificado de asistencia médica al viajero, si tú tienes una enfermedad preexistente, te va a cubrir si hay que realizarte un cateterismo, una angioplastia. No, porque ese es un procedimiento electivo. Y eso que hace la compañía te evacúa para tu país de origen y tú te lo realizas allá. Yo te mantengo estable, te evacúo y te devuelves a tu país de origen. Pero en síntesis es eso, la falta de cultura de riesgo, la falta de planificación, y cuando te tocan el bolsillo, comienza, como diríamos en nuestro país, el llantén. Y Adonis, sé que lo dijiste hace un poquito, ¿cómo puede entonces una persona o una familia planificar su viaje sin afectar sus finanzas? Tú lo estás diciendo, con planificación. Exacto, pero hay una secuencia de pasos que hace un momento también las mencionaste. No hay por qué afectar las finanzas por un viaje si tú te planificas. Si te organizas, ejemplo, yo les puedo contar mi anécdota. Llegó un momento en que nuestra familia llegó a viajar 4 veces al año. Y como les repito, yo viajábamos 6. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacíamos? Con planificación. Nosotros en el mes de junio, mi esposo y yo estábamos comprando los boletos de Navidad. Exacto. Y estábamos comprando la protección para Navidad. Y eso te da la oportunidad de poder pagar oficinas, de poder pagar los edificios, en los condominios de los edificios, de poder pagar a los empleados, si tienes empleados, de hacer toda tu reestructuración, inclusive ya cuando viajábamos en Navidad, ya el mes de enero y febrero estaba resuelto. Entonces, cuando tú te planificas en el trabajo, te planificas en los gastos, oye, y tal, esto lo va a ver mi esposa y yo no soy el más ordenado en los gastos.
no soy, yo lo debo decir, pero sí he sido una persona dedicada al trabajo, dedicada a producir, y ella de una gran manera ha organizado toda esa. Ella es mucho, mucho más rectica que yo en eso. ¿Y qué recomiendas para equilibrar el disfrute del presente con la protección a futuro? Recomiendo, siempre va a estar en primer orden la planificación. Para poder disfrutar a futuro, ¿cómo nos planificamos? Yo tengo un orden que va anclado mucho en la profesión que todos desarrollamos. Yo tengo un triángulo. Para mí, primero, debe ser la protección de la salud. Para mí, primero. Luego, proteger vida. Y en la parte inferior del triángulo, yo colocaría seguros de carro, yo colocaría seguros de casa, yo colocaría los seguros de viaje y ahí coloco los viajes. Pero si yo soluciono los dos primeros, yo puedo tener acceso al tercero. A los demás, claro. Eso para mí es planificación. Si tienes la planificación correcta, tú vas a poder proteger tu salud, hacer un IUL para proteger tu vida y proteger el futuro de tu familia. Vas a poder tener tus ahorros para poder pagar el costo de los viajes, para poder proteger a tu familia en esos viajes. Sí. Y también, ¿por qué no? Poder tener acceso a, si esa planificación es bien llevada, poder tener acceso a lo que yo considero que es el Notra Plus Ultra, el next level de las protecciones en salud. Tener acceso a una póliza de salud internacional, que allí tú te olvidas de tu instrumento de viajero. Cuando tú tienes un instrumento de protección de salud internacional de un año, te respalda en cualquier parte del mundo. Pagas el deducible una vez al año, no tienes copago. Tienes una cantidad de beneficios, tienes traslado en ambulancia aérea y terrestre en caso de que tengan que traerte, por decirte, tenemos un caso de un asegurado que pagó su renovación 6 días antes de irse a la isla de Aruba. Y estando en Aruba, chocó con su hermana de frente en una moto de agua. Wow. Esa persona, el traslado le costó a la compañía $32,000 hacia el Jackson en Miami. Y el caso como tal le costó más de $800,000 a la compañía. Y él pagó $6,700 la renovación. Y los pagó relajado, porque no los pagó. El chiste de esto es que los pagó escondido de su esposa. Ay, porque su esposa le había dicho que no pagara más esa póliza, que era un gasto. Y ahí está. Y él fue a la oficina 6 días antes de irse de viaje y la pagó. Y después la esposa se enteró, me imagino. Con el accidente la esposa se entera. Y gracias a Dios. Hay un video en YouTube. Hay un video en YouTube de ese caso específicamente, sí. Adonis, ¿cómo pueden las familias integrar los viajes en su plan financiero? Ustedes lo saben mejor que yo. Sí, pero tú eres el experto aquí. Con presupuesto. Mira, integrar los viajes debe de formar parte de los gastos. Claro. Es un estilo de vida también. Es un estilo de vida. Sí, es como lo hablábamos tras cámara ahorita, viajar es necesario. Es necesario. Es indispensable. Claro, lo necesitamos. Mira, nosotros estamos sometidos día a día. ¿Con qué trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con los problemas de los demás. Sí. Con los problemas de la salud, con los problemas de fallecimiento. Sí. Bueno, recientemente hay un artículo que salió. Y hablaban de un americano, pero de origen guatemalteco. Viajó con su esposa a Guatemala. Cuando venían en el vuelo de retorno, en Bogotá, ya casi por Bogotá, a él tuvo un infarto. Les tocó desviar el vuelo y parar en Bogotá. Murió. ¿Okay? Ay, imagínate. Y ella enfrentaba cualquier cantidad de gastos que estaban pidiendo un GoFundMe, porque no tenían protección. Aunado, no solo la muerte y lo que acarrea el traslado del cuerpo, es la familia que queda ahora
desprotegida. Bueno, todas esas protecciones Son te las todo- tengo en un instrumento de salud internacional. Bueno, Todas esas. Yo te tengo un cuento más triste todavía. Estando en mi ciudad natal, en Maracaibo, prospectamos un cliente, un médico muy famoso allá en Maracaibo. Estuvo de acuerdo con el quote que le hicimos o la cotización que le hicimos de un seguro de vida, un IUL. Nos reunimos con él, nos lo dijo, déjenmelo aquí para firmarlo y hacer el pago. Posteriormente a eso lo llamamos para pasar por el pago. Me lo voy a dejar aquí en mi escritorio. Me voy de viaje pasado mañana. Cuando regrese, te doy el cheque. A todas estas ya él le había comentado a su esposa que estaba en vías de adquirir una póliza de vida. Estando aquí en la ciudad de Houston, al doctor le da un infarto y fallece. wow. Fallece. Cuando vamos a Maracaibo, que llevan el cuerpo, a los 2 días del sepelio, la esposa nos llama y nos dice, quiero que nos reunamos. Ok. No, yo quiero que nos reunamos para ver cómo es el trámite del cobro del beneficio de la póliza de vida. Y en ese caso mi compañero y yo nos miramos así y le decimos, ¿cuál cobro? Él me dijo que la última vez que ustedes llegaron acá hasta la casa, él les iba a entregar un cheque para pagar la póliza. Le digo, hay una carpeta. Yo siempre soy muy observador donde llego, pero muy observador. Por una costumbre de lo que nosotros hacemos, la empatía, llegas a un sitio, sí, tienes que buscarte un cuadro, por decirte, de un jugador de béisbol y hablar de ese jugador de béisbol para romper el hielo. Y la señora, yo le dije a la señora, miren, en su escritorio hay una carpeta. Y en esa carpeta está la póliza. Porque incluso se emitió la póliza. Y él la dejó encima de su escritorio y nos dijo que cuando regresara nos iba a entregar el cheque. ¿Por qué esa persona no soltó ese cheque? ¿Por qué le dolió tanto soltar lo que iba a significar la protección para su familia? ¿Entiendes? Pero ya después de lo que sucedió, ya no, que vale cheque, no vale cheque, no vale nada. Ya no, ya eso. ¿Dónde es efectiva las coberturas? En todas las pólizas, en todo el mundo entero, cuando la prima o el monto a pagar ingresa a caja. Claro, claro. Ahí es cuando se activa. Yo no creo en esas compañías que dicen, no, que al momento de emitir la issue y ya tú tienes cobertura. Este que está aquí no cree en eso. No, tiene que, el primer pago. Que está aquí no cree en eso. La prima tiene que, o el monto a pagar tiene que haber ingresado en caja para que pueda ser efectivo el traslado del riesgo. Claro. Y que la compañía lo asuma y que la empresa reaseguradora asuma también su parte, etcétera. Claro. Adoni, tengo otra aquí para ti. Suéltala. ¿Qué beneficios clave ofrece un seguro de viaje que muchas personas desconocen? ¿Cuál es el beneficio clave? Te nombré uno hace rato. La cobertura para enfermedades preexistentes. Ok. Para el que tenga una enfermedad preexistente, pero el que no la tenga. Pero el que no la tenga, la cobertura de los imprevistos. La repatriación de restos mortales, entiéndase, del cuerpo en el féretro, porque no es lo mismo restos mortales que cenizas. La repatriación de restos mortales o de las cenizas hacia su país de origen. Coberturas, si la has contratado, de si se retrasa el vuelo, pérdidas de equipaje. Eso te iba a preguntar, si pérdida de equipaje, porque todo el mundo también se pone así como que... Tuviste un accidente, en el caso de la empresa que nosotros manejamos, no sé si la podemos mencionar, que es Travel, si tú llegas a tener un accidente y ese accidente da origen a un litigio, la compañía te coloca un abogado para que te defienda. ¿Quién va a pensar que tiene esa cobertura incluida dentro del certificado por $5 diarios? Claro. Buenísimo. ¿Me entiendes? Entonces, así como esas ventajas, te puedo nombrar el boleto aéreo
de regreso, de ida y de vuelta de un acompañante en caso de un accidente grave. Todos esos beneficios están ahí incluidos. Una de las particularidades que me gusta de la compañía que manejamos es que todo eso le va escrito en letras grandes y tú lo sabes. No hay letra chiquita. No hay letras chiquitas. No hay sorpresitas. No hay sorpresitas. Ni en las empresas de salud internacional que nos acompañan, ni en las empresas que nos acompañan con la cobertura de certificados de asistencia médica. Las letras chiquitas deben de desaparecer de la industria de los seguros. ¿Por qué? Porque eso convierte a los asegurados en lo que no nos gusta hacer en ningún momento, que es el débil jurídico al momento de un litigio. Y Adonis, ¿cuándo sería el mejor momento para adquirir una protección antes del viaje? Antes del viaje. Sí. El mejor momento. Hay condiciones, condiciones. Ejemplo, cuando tú adquieres una protección para un grupo que se va de crucero, hay una condición que la debes de adquirir antes de las 72 horas de haber comprado el paquete turístico. ¿Ok? Pero el mejor momento para mí siempre está en el corazón y en el pensamiento de las personas, en la responsabilidad. Básicamente hoy estamos hablando de un tema que se reduce en una sola palabra: responsabilidad. Sí. Claro, totalmente. Si tú eres responsable, estás organizando un disfrute, ya va, pero con el disfrute también tenemos que ser responsables. Nos lo decían nuestras madres cuando salíamos, cuando íbamos en la noche a una fiesta. Opa, sí. Yo por lo menos a mis hijos les digo, juicio. Sí. Nuestros padres nos lo dirían de otra manera, pero es un tema de responsabilidad. Cuando tú adquieres el exacto sentido de cada paso que das en la vida, de cada escenario en el que tú estás desempeñando un papel protagónico, esposo, padre de familia, jefe de personas que trabajan contigo, que te brindan la mayor cantidad de tiempo en la semana, tú tienes que ser responsable con todos esos escenarios. Y después de ser responsable, viene el vamos a ejecutar la protección. Pero antes de la protección, en salud viene la previsión. Claro. Si ustedes desean protegerse, por favor, en cualquier parte del mundo, llámenos a nosotros, que lo vamos a proteger de la manera más adecuada y la manera más consciente. Mira, yo tengo una aquí muy interesante. Me voy a saltar una porque esta la considero que es muy importante. ¿Qué significa realmente el concepto ocio responsable para ti? ¿Qué significa? El ocio responsable, hace ratico lo hablábamos sobre ello. El ocio responsable, el ocio responsable no debería de existir, porque eso es algo como decir en nuestro idioma venezolano, como vaya viniendo, vamos viendo. Y cuando te llega un carro por detrás, destroza el carro donde tú vas, te hace ejecutar el síndrome del latigazo y te hace tener, por decirte, una fractura en una vértebra cervical o en una dorsal o en una lumbar. Sí. ¿Qué valor tuvo el ocio? Entonces caemos en la palabra que analizamos hace rato. La responsabilidad. Claro. Fuera el ocio. No es momento de ocio. Los avances, tanto en la industria de protección, tanto en los sistemas de comunicación, nos permiten hoy día tener un abanico de opciones. Y nuestra previsión, nuestra protección, adecuado a nuestro bolsillo, nos va a permitir hacer la elección que más podamos tener nosotros. Sí. Ahora, si no podemos tener, bueno, yo preferiría de verdad no viajar. De verdad. Yo preferiría no viajar o posponer el viaje. Claro. Porque es que yo soy de los que piensa que sin protección te va a faltar un chingo para disfrutar. Qué lástima que no todo el mundo piensa así. O sea, uno piensa así cuando ya empiezas esta carrera. ¿Sabes qué?
fuéramos millonarios. Si todo el mundo, Sí, todo el mundo pensara si que todo el fuéramos mundo millonarios. pensara así, fuéramos millonarios. ¿Ok? Pero de eso se trata, de ir educando a las personas. Yo recuerdo mucho cuando tomamos la iniciativa en nuestro país, cuando las compañías de seguro doméstica se fueron al piso en el ramo salud, donde este que está aquí perdió el 80% de su cartera en menos de 6 meses, Wow. porque las pólizas no eran cónsonas con la actualidad del mercado. Yo recuerdo que iniciamos una cruzada como la que nosotros tenemos ahorita de concientizar, de educar financieramente a las personas. No importa que nosotros no hayamos sido, en la actualidad no importa que no hayamos sido los más educados financieramente. Pero qué bueno que hoy día, en mi caso, yo pueda decir, mis hijos se manejan muy bien económicamente, Qué bueno. financieramente. Qué bueno. Entonces, ya todos Le has dejado tienen ese sus legado ahí. protecciones. Ujú. Ya todos tienen sus protecciones. Entonces, qué bueno que nosotros hayamos aprendido de nuestro error, porque hay que asumirlo. Claro. A nosotros nos deben una materia en nuestra instrucción, que es la materia de finanzas. Nunca nos las dieron. Y creo que hoy día no es existe vital que en todos, ningún penso. exacto, que todos aprendamos de la finanza. Es Sí. vital que todo. Ujú. Entonces, a lo que me quería referir, nosotros hemos iniciado una cruzada por la educación financiera de las comunidades latinas que no acceden a los beneficios que pueden obtener a bajos costos por un solo detalle: falta de información, porque esa falta de información te produce temor. Sí. ¿Ok? Entonces me hace recordar cuando iniciamos, para concatenar el tema, cuando iniciamos la concientización de la sociedad venezolana, que había llegado el momento de girar el timón de las pólizas con coberturas en salud en bolívares a dólares. ¿Por qué? Porque cambio. los costos Sí, claro. eran, los costos y los montos de cobertura eran insuficientes. Tú Claro. pagabas una póliza que te podía costar, lo vi recientemente, una póliza con 25,000, la que es hoy día la primera compañía en el ranking asegurador de nuestro país. Una póliza que tenía $25,000 de cobertura, tiene $25,000 de cobertura y cuesta casi $3,000. Le realicé yo un ejercicio con una póliza de cobertura internacional, $2,5 millones de cobertura, contra 25,000. Iba a pagar un poco más, $400 más, pero resulta que estamos cambiando $400 por $2,475,000 de cobertura. Entonces, es falta de información, Sí. lo que en nuestra comunidad hispana, en nuestros Ujú. países, existe, porque la gente tiene la mala información Sí. de que protegerse cuesta mucho. No, Más cuesta cuesta estar desprotegido. Sí. estar desprotegido. Mucho más cuesta estar Ahora, desprotegido. Donis, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones que debería tener una persona antes de viajar? Antes de viajar, 3 recomendaciones. La primera. Al extranjero, claro está. Al extranjero. la primera, cotice su servicio de asistencia médica al viajero antes de ir para la agencia de Ujú. viaje. Entienda bien lo que está comprando. ¿Cuáles son los alcances que tiene lo que está comprando? Segundo, compre después sus boletos. Ujú. Compre después sus entradas al parque, alquile su vehículo. Y como tercero, disfrute. Si lo hace en ese orden, Estás disfrutando. disfrute sus vacaciones, Desde porque ahí descanso. no hay de qué preocuparse. Sí, Lo claro. que ocurra no vamos a venir que como vaya viniendo vamos Sí, viendo. Sí, No vamos a tener que poner una tarjeta full, sí, claro. sino que por un monto irrisorio, Ujú. porque cuando tú comparas lo que son los costos de adquirir un certificado de asistencia médica al viajero con lo que te puede proteger, ejemplo, para entrar a la Comunidad Europea, la Comunidad Europea te exige un mínimo Ujú. de suma asegurada. Sí. Te lo exigen en el aeropuerto, que son Ujú. 30,000 euros. En una persona de la edad de ustedes, eso puede costar un promedio de $6 diarios. Entonces, eso no es costoso. Claro que no. Entonces, en ese orden, yo pienso que cuando realizas un viaje de disfrute,
o de trabajo o cuando estés fuera de tu país de origen, sea cual sea la razón, ese orden. planifícalo con ese orden. Tú lo planificas con ese orden y como tú lo dijiste, va a haber disfrute. Sí, señor. Porque si no lo haces protegido, cuando llegas a un estado de conciencia, vamos a viajar, pero no me protegí. Entonces vas a estar con el tac, 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 como la aguja del reloj para ver que el viaje termine y se acabó el riesgo. Y no disfrutaste, te tenías la cabeza. Entonces, ¿cuánto te puede costar? Recientemente se hizo uno para una persona que va a Colombia, pagó $97 por 18 días. Súper económico. Y la gente aquí no lo sabe. Y la gente no lo sabe porque es que ocurre lo mismo que nos ocurre aquí con nuestro día a día. Claro. La gente está mal informada, la gente cree que los certificados de asistencia médica al viajero son muy costosos. No, y no son nada costosos. Los certificados de asistencia médica al viajero te cuestan dependiendo de la suma asegurada que vayas a contratar y sin embargo no son costosos. Y es cierto que va atado a un grupo etario o edad y va atado a un sexo, va atado a contratar los raides existentes, pérdida de equipaje, las enfermedades preexistentes, inclusive hay certificados de asistencia médica al viajero que en el pasado eso no existía. Tienen cobertura de deportes extremos. Imagínate, y eso ya no existe. Porque sabes que es algo seguro que puede suceder. O sea, que es una bomba de suceder, tiempo para una compañía de seguro. Pero es que hoy día, gracias a Dios, hay empresas como la que representamos que están conscientes que estamos en un... ¿Qué es el seguro? Claro. El seguro es un negocio de riesgo. Entonces, tienes que asumir el riesgo. Claro. Tienes que asumir esa realidad de que tú tienes que arriesgar. Claro. Ahora que el riesgo puedes minimizarlo. Claro, existe un factor diferenciador o que se da por naturaleza en el mundo del seguro, que es el reaseguro. Las compañías de seguro y las compañías de asistencia médica al viajero no colocan un riesgo si no se van a un seguro, a ser reasegurador. Entonces, ¿qué es el reaseguro? Para definirlo de alguna manera muy entendible para las personas, el seguro de las compañías de seguro. Que respaldan compañías. No emiten una póliza dentro de una estructura de una compañía de seguro, llámese de vida, llámese de salud, llámese un certificado de asistencia médica al viajero, sin que ese riesgo sea colocada una buena porción en un reasegurador. Sí es cierto que las compañías de seguro asumen el primer monto, pero las reaseguradoras asumen el gasto fuerte. El gasto fuerte. Adonis, antes de que empezáramos, tú nos comentaste que tienes 31 años de experiencia. O sea, imagínate. Aprendiendo. 31 años aprendiendo. Ahora, con toda esa experiencia que tú has desarrollado a lo largo de todo este tiempo, ¿qué caso real te ha demostrado a ti la importancia de estar protegido? O sea, ¿has tenido un caso así real que Tengo tú dices, dos. nada? O sea, aquí... Tengo dos en estos momentos. Ajá. Un buen amigo que un día toqué las puertas de su oficina y fue la primera póliza internacional que yo emití. ¿Okay? Hizo todo tal cual se le planificó. Yo soy amigo de contratar los menores deducibles posibles en las pólizas. ¿Por qué? Por dos factores importantes. Lo primero, al momento de que tengas un siniestro, vas a pagar un deducible pequeño. Pequeño, claro. Y lo segundo es que si contratas un deducible alto, tú vas a tener que pagar primero el deducible. Wow. Suponte que contrates un deducible de $20,000, vas a tener que pagar esos $20,000 primero para que la compañía comience a cubrir. Pero también vas a tener que pagar el costo de tu año póliza. Entonces, suponte que te cueste $4,000 más el año póliza, más el deducible, son $24,000 al año. Estamos hablando de un promedio de $2,000 mensual. Él hizo caso, es un empresario. Lamentablemente hoy día es portador de cáncer. Tiene 7 años con cáncer en próstata, pulmón e hígado. Pero si lo vemos, al terminar les voy a mostrar una foto. Está mejor que todos nosotros. Hoy día es un cliente de 14 años en la industria de seguros internacionales. Hoy día
cada vez que toca la renovación, que tocó ahorita, esa persona me dice, gracias por haber tocado las puertas de mi oficina un día. Porque yo jamás pensé que iba a desarrollar un cáncer. Es que porque él tenía buena vida. Pero el caso más cumbre de él es que a él le descubren el cáncer después de 7 biopsias en próstata. Wow. Oh, Dios. Lo tenía bien oculto. Y se lo descubren en México. Y pregúntame cuánto pagó en toda esa cantidad de estudios que le hicieron. Su deducible, $1,000. Nada más. $1,000. $1,000. Resulta que hoy día, si ves una foto de él, él se ve más saludable que todos nosotros. Y siempre es un caso emblemático. Así que no ha querido grabar el testimonio que él representa para los seguros de salud internacional. Hoy día, la compañía, una de las marcas que representamos, le envía cada 3 meses a la puerta de su casa un frasquito de pastillas contentivo de 30 pastillas para el tratamiento de su tipo de cáncer, que le cuesta a la compañía cada frasquito $8,500. Sí, te creo. ¿Okay? La semana próxima le toca el chequeo en el Cleveland Clinic, en Miami. Allí el médico le coloca una inyección que cuesta $18,900. ¿Okay? Le hacen un estudio óseo. Y pregúntame, ¿cuánto paga esa persona? Ya él pagó su renovación. Fueron $19,000, casi $20,000 el año póliza. Wow. Masculino de Vale 67 años. ¿Ok? Solo en el primer envío de medicamentos ya él libró y superó con la inyección que le la colocan. inyección de 18 ya estaba listo. De su póliza anual. Sí. Y los 4 chequeos que le tocan en el año. Y ahora cuando salgamos les voy a mostrar una foto y ustedes me van a decir si el señor se ve mal o pareciera que tuviera cáncer, ¿no? Entonces, totalmente. El ver el next level, yo insisto mucho en esta expresión y tal vez en algún momento les haya retumbado cuando comenzamos a conocernos, tal vez en algún momento les resonó la palabra el seguro de salud internacional, el protegerse con un servicio de asistencia al viajero es el next level. Tal vez a mucha gente le suene mal, pero no, es la realidad. Es el tener acceso a la medicina del primer mundo, donde tú puedes acceder a cualquier tipo de hospital, cualquier tipo de clínica, cualquier médico en el mundo entero, sin restricciones. Sin restricciones, claro. Ahora, Donis, ¿qué mensaje tú le darías a esas personas que quieren disfrutar su viaje, vivir, viajar, crear nuevas experiencias, pero que a la vez quieren mantener esa protección financiera? Lo primero, se lo voy a repetir, que nos llamen alguno de nosotros. Eso es lo primero. Llámanos. ¿Okay? Eso es lo primero que les sugiero que hagan. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer conscientemente. Lo vamos a hacer bien haciéndolo bien. Vamos a hacer el bien haciéndolo bien. Perdón. Lo segundo, hay 2 palabras importantes que toman el protagonismo de la vida nuestra y de nuestra familia. Seamos responsables, protejámonos. La cultura de riesgo, la cultura de estar protegido, tiene una sola consecuencia divina: el disfrute. Así es, así es. El disfrute de la vida. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos, Adonis, en Ya se me pasó el sitio, ya estamos terminando. Sin duda alguna, viajar es una de las experiencias más gratificantes que nos llena, nos fortalece también como familia, como pareja, como amigos, ¿verdad? Pero también hay que hacerlo de una manera muy, muy responsable. Así es, sí, que la planificación y la protección es lo que nos permite poder disfrutar esas vacaciones en familia. Así que si les gustó este episodio, compártelo con tus amigos, con tus familiares y síguenos también a través de nuestro canal. Muchísimas gracias por escucharnos. Adonis. Gracias, Adonis, y si por esta no les presentación. gustó, compártanlo también, porque estamos haciendo una labor bien bonita. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias.